Pues hemos llegado al 27 de diciembre sin daños personales ni materiales de consideración. No ha resultado herido ningún cuñado. Les instamos, eso sí, a quien no lo haya hecho ya, que recojan los langostinos que hayan quedado esparcidos por el suelo, metan en la lavadora los manteles y las servilletas, apuren el vino que ha quedado y prepárense para los fastos de Nochevieja, que todavía nos queda cuesta que recorrer. No lo quemen todo porque todavía quedan algunos días. Entre langostino y langostino ya hemos escuchado al jefe del Estado. No soy yo muy amigo de valorar las intervenciones de Su Majestad el Rey. Tengo para mí, y cada día más, que cuanto menos pongamos en cuestión la figura del jefe del Estado, no en cuestión, cuanto menos sometamos a debate la figura del jefe del Estado, mejor será para todos y mejor nos irá a todos. España se divide, digo los patriotas, no hablo ni siquiera de la gente de derechas, de los liberales, de los conservadores, hablo de los patriotas, de la gente de bien, de la gente honrada, decente, demócrata y respetuosa con el Estado de Derecho, que es un concepto un poco más amplio, no crean que mucho más amplio, pero es algo más amplio. En general, ha habido satisfacción. Hay una cuota aparte, no menor y no desdeñable, que le hubiera gustado, que hubiera echado en falta, una mayor contundencia en algunos de los apartados de la intervención de Felipe VI. Bueno, quizás, a lo mejor podría haber sido un poquito más incisivo en algún aspecto. No voy a ser yo en cualquier caso, vuelvo a repetir, quien se lo reproche, porque cuanto menos lo pongamos en cuestión, mejor. No creo que haya sido por falta de ganas, pero ténganse en cuenta que las funciones constitucionales, siempre lo decimos, del jefe del Estado están extraordinariamente circunscritas y, por tanto, limitadas a esa redacción tan genérica y tan pobre que se hizo en la Carta Magna en el año 78 y que se resumen esos dos verbos, arbitra y modera, que es como decir muy poco, por no decir prácticamente nada. Una deficiencia más, y esto sí lo subrayaré, en mi opinión, de la Constitución. Siempre se subraya ese malhadado título octavo, el que hace referencia a las autonomías y a la estructura territorial del Estado. A mí también me parece una deficiencia, y no menor, esa indefinición a la que se sometió el papel, insisto, del jefe del Estado. Por tanto, insisto, no le vamos a dedicar más tiempo del necesario. Sé que hay quienes hubieran echado en falta una mayor concreción o una mayor contundencia, pero flaco favor le haríamos a la corona, flaco favor le haríamos a la más alta institución del Estado y enorme favor le haríamos al zurdaje mugroso, a los comunistas, a los socialistas, a los filoetarras y a los golpistas si le diéramos demasiadas vueltas a lo que pudo haber dicho y, sin embargo, no dijo. Por tanto, bástenos saber que si las únicas reacciones y apresuradas en su contra fueron las de la izquierda mugrosa, las de los podemitas, las de los secesionistas, las de los pildutarras, las de los golpistas. Por si alguien tenía dudas, pues ya sabe de qué lado se tiene que colocar. Del lado de la corona, del lado de la jefatura del Estado y del lado, insisto, de los demócratas, de los ciudadanos de bien, de los ciudadanos honrados, que creen en el Estado de Derecho y que solamente aspiran a vivir en paz, en libertad y en una España cada vez más próspera económicamente, asunto difícil si siguen gobernando durante mucho más tiempo estos miserables políticos. En las últimas horas hemos tenido que aguantar el mensaje, que no institucional, porque este sí que fue un auténtico mensaje de partido, del presidente de la Generalidad de Cataluña, del tal Pere Aragonés, jactándose de que ya se ha eliminado la sedición, ya se han aliviado las penas por malversación y ahora, pues vamos a lo que vamos, en 2023, a una nueva consulta, referéndum, un referéndum de claridad. A mí esto de claridad, y no voy a abundar, el que tenga curiosidad que lo busque en Google, me recordó a los tiempos de Nueva Claridad y otras organizaciones de cierta oscuridad. Lo más grande es que no hace ni 15 días, y si os quedáis a ver nuestra conversación con Ángeles Ribes, lo vais a poder escuchar, el figura dijo que el proceso se había acabado, se había terminado. Bueno, pues quedó a los pies de los caballos porque una vez más los secesionistas le mean en la cara, le exigen que diga que está lloviendo y de paso nos orinan a todos los españoles. Tuvo gracia, por terminar con farsa, ya que hemos empezado con cierta tragedia, el cruce de tuits que mantuvieron también en ese mismo día de Nochebuena,
Gabriel Rufián, el muñequito de los indepes en Madrid, y Arturo Pérez Reverte. Gabriel Rufián, que por supuesto en su sueldo va, no desaprovecha una sola oportunidad de tener su minuto de gloria en redes sociales y subir una foto del que entonces era jefe del Estado, a primeros de los años 70, con un Felipe VI muy, muy jovencito, siendo un niño, saludando al general Franco, en presencia de su padre, diciendo no hay que olvidar de dónde venimos. Y Arturo Pérez Reverte, que es un auténtico genio, le contestaba, ipso facto, con una gran rapidez, efectivamente, Gabriel, no hay que olvidar de dónde venimos, con una foto de las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, de un miliciano, de un soldado de Esquerra Republicana de Cataluña en los años 30, y un cartel absolutamente idéntico de un joven, pues de las juventudes hitlerianas, ¿no?, aludiendo a los indiscutiblemente históricos orígenes filo-nacional-socialistas de esa formación política que se autodenomina democrática, llamada Esquerra Republicana de Cataluña. Algún día hablaremos, os lo prometí en su día y no lo he olvidado, hablaremos de la coquetería de los independentistas catalanes con los nazis y de la, más que coquetería, de las relaciones de auténtica coyunda, maritales, no sé si sexuales, pero sí sentimentales, ideológicas y emocionales, entre los señores del Partido Nacionalista Vasco de la época, no solamente de los años 30, de los 40 y de los 50, con destacadísimos miembros del partido nazi, de Hitler, de los nazis, y los que entonces eran los barandas de ese partido traidor llamado Partido Nacionalista Vasco. Os lo prometo y no tardaré muchas semanas en traeros aquí algún buen amigo que es autor de uno de los libros más esclarecedores que hay sobre la historia del Partido Nacionalista Vasco. Malditos traidores a España, malditos vendidos, malditos supremacistas, que son los que ahora mismo tienen en sus manos a ese partido que se jacta de 143 años de historia, que lo mejor que podría hacer con ella es enterrarla y hacérnosla olvidar a todos los españoles. 27 de diciembre de 2022. Alfredo Perdiguero, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Eurico, buenas tardes. Estamos, que no es poco. Ya sabes que acabando el año, por tanto, ya deseando que, como decimos siempre, año nuevo, vida nueva, y esperando que nos traiga mejores cosas para todos los ciudadanos de España este nuevo año que entra ahora. Para todos, todas y todes, Alfredo, que no te veo actualizado. Oye, sabes que sí. la RAE ya ha habido varias veces que les ha dicho que eso no existe, pero aún así siguen. Esta señora que está en el Ministerio de Igualdad sigue con esa gilipollez del niñes y tedes y demás, y la RAE ya le ha dicho varias veces que eso no se puede decir. Ellos siguen con su película. No voy a bajarme a ese nivel, Eurico, por tanto te diré todos y todas, como mucho, y entonces que se lo metan por donde les quepa. Exactamente. Oye, lo que no se van a meter por donde les quepa, no es la primera vez que hablamos de este asunto, es la Ley de Seguridad Ciudadana. La tenemos ahí, Alfredo. Hemos hablado ya en muchas ocasiones de ello, pero no estaría de más volver a repetir una valoración de qué diablos estamos hablando de verdad y el engendro legal que están cocinando, uno más. Mira, Eurico, para tú que sabes, se lo voy a contar para todos los espectadores. En la mesa de la negociación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana está Bildu, Esquerra, PNV, el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, el abogado de las FARC, le saludo desde aquí, Podemos, evidentemente, y el Partido Socialista Obrero Español, ¿vale? Dentro de la mesa hay algunos partidos que quieren quebrar España, que quieren romper España y que han dado incluso en España un golpe de Estado. Bien. Pues nos sorprendemos muy gratamente cuando sale el proyecto de ley de seguridad ciudadana hace unos meses y vemos que hay barbaridades de gente que no tiene ni idea de seguridad ciudadana, de gente que no tiene ni idea de lo que supone lo que están proponiendo y que sin embargo lo quieren llevar adelante. Bien, gracias a que hubo una manifestación de 100.000 policías, ojo Eurico, 100.000 policías de todo tipo de policías, nacionales, guardias civiles, autonómicas, locales, aquí en Madrid, conseguimos parar la tramitación hace unos meses. Y ahora de nuevo la meten, quieren meterla con calzador corriendo porque les presionan a la extrema izquierda del Partido Socialista para que la saquen adelante. Te diré, como puntos muy, hay muchísimos que contar, pero para no llenarnos el programa de historias. Mira, una de las cosas que propone esta gente, inconsciente, evidentemente, es que cualquier manifestación espontánea pueda ser realizada sin autorización y sin comunicación a la delegación de gobierno. Son tan inconscientes, Eurico, que puede haber 1, 2, 3, 4 y 5
confluir en el mismo sitio, unas de un lado y otras de otro, no haber policía para proteger a los manifestantes y a los que están alrededor de ellos, es decir, protegerles de esas posibles agresiones de los contrarios, y sin embargo son tan inconscientes como no han preguntado a ningún profesional de la seguridad, es decir, a ningún policía, han preguntado para ver qué hacer, pues evidentemente dicen que al ser espontáneas pueden realizarse. Esa, por ejemplo, Eurico. Te hablo de que, sabes que la señora delegada del Gobierno de Madrid dijo hace unos días que habíamos identificado dentro de la operación Hispano contra bandas latinas a 86.000 individuos relacionados con bandas latinas. Bien, en muchos casos esta gente lleva el machete metido dentro del pantalón, ¿vale? Pues otra propuesta de esta gente es evitar los cacheos en la vía pública, ¿vale? Si no cacheamos, no tenemos rayo láser para ver los machetes dentro de los pantalones en el cual los llevan. Otra de las cosas que proponen y quieren es que ahora mismo no está prohibido grabarnos en la calle. Lo que está prohibido es colgarlo en redes sociales, porque evidentemente a ese policía o compañero o guardia civil le estás poniendo la diana en el punto de mira, porque evidentemente ves a todos los malos quién es el uniformado o quién deja de serlo. Bien, hasta este momento estaba sancionado el subirlo a redes sociales, ¿vale? No grabarlo porque lo puedes aportar al juzgado, evidentemente, pero subirlo a redes sociales. Bien, lo que quieren es despenalizar, porque dicen que es que todos tienen derecho a ser subido a redes sociales. Son tan inconscientes que ha habido casos puntuales en los cuales un compañero y amigo ha detenido a un tío por la tarde, y por la noche, estando en el cine con los hijos en la cola del cine, estaba el individuo al cual había detenido unas horas antes. Por ejemplo, tenemos, es más, sabes que el señorito de Rejón, por decirle algo de alguna forma educada, propone despenalizar el insulto a los policías porque lo enclava dentro de la libertad de expresión. Si no tenemos, la única arma que tenemos para sancionar a aquellos que no tienen respeto a la autoridad, que dejamos ya que todo el mundo haga y deshaga lo que le dé la gana, bueno, pues te he dado 4 pinceladas, Eurico, de lo que estos inconscientes quieren. Hay 100 artículos que son, ya digo, bárbaros, en el cual, desde luego, fíjate, miran más por los violentos, miran más por los 4, 5, 6 inconscientes que revientan las calles, que por el resto de ciudadanos que tienen derecho, según nuestra Constitución y nuestros ordenamiento jurídico, a transcurrir y fluir libremente por las calles de España. Y sin embargo, digo que esta gente no le da igual. Es decir, prevalece la violencia, prevalece la inconsciencia por encima de la tranquilidad y la paz. Esa es la barbaridad de esta nueva ley de seguridad ciudadana, Eurico. Sí, pero prevalece, Alfredo, la ley del embudo. Te voy a ir haciendo preguntas para que luego algún hijo de Satanás me llame algo en redes sociales. Mira, por ejemplo, verás, tú dices, lo de grabar a un policía y subir su cara a redes sociales es evidente. Luego, a los 3 días, es un domingo, vas por la tarde a un cine determinado, te encuentras con 2 malos, a los que has detenido 2 días antes, estás en familia, con lo cual estás, como tú sabes, con las manos atadas, te puedes defender, pero lógicamente, pues claro, estás en inferioridad de condiciones y si le pegas una paliza, vas para adelante. Sin embargo, yo había oído que un policía está siempre de servicio, ¿no? Porque tú, aunque no vayas de uniforme, ni lleves el arma reglamentaria, si en ese momento no tienes obligación de llevarla, pero ante la flagrante comisión de un delito, tienes que intervenir. Por ejemplo, es decir, ¿dónde quiero llegar? El señor Perdiguero, si un día está en familia, está con la mano atada atrás. Primera pregunta. Voy con algunas más. Vale, pues te la contesto, Eurico. Mira, la ley 2/86 del 13 de marzo te dice que estamos de servicio permanente en todo momento, lugar y ocasión. Es decir, como tú bien dices, 24 horas al día. Bien. Nuestro código ético nos obliga a intervenir en caso de ver cualquier hecho delictivo. Sí que es cierto. Pero, te voy a decir, una de mis faltas del año pasado fue porque a un individuo marroquí con la obligatoriedad de llevar la mascarilla y mantener la distancia de seguridad, le dije, es la cuarta vez que te aviso, mantén la distancia de seguridad y que al final te propongo para sanción. Este propio cuerpo, esta propia dirección de la policía, me dijo que, estando fuera de servicio, me arrogué la capacidad de señalarle y decir a marroquí eso, ¿vale? Es un punto de inflexión que te dejo ahí para que tú veas la libertad de expresión que estamos preconizando y la obligatoriedad de seguir la ley. Esta propia dirección de la policía, abierto el expediente por el director de la policía, me dijo que estaba fuera de servicio y me arrogué la capacidad de decirle al marroquí eso. Fíjate qué barbaridad. Eso sí, como Monedero, Errejón, 4 cuchipandis más de estos lo retuitearon,
pues ya todo el mundo en pandilla y tan buen rollito. Pero sí, es cierto, tenemos obligación de más cositas, Alfredo. Antes me hacías una consideración acerca de la libertad de expresión, de lo que le parecía a Errejón, que era la libertad de expresión y todo lo demás. Entonces, ahora hemos visto, no hace falta que la vuelvas a poner, Omar, porque se ve alguna política conocida y reconocible de su partido. Entonces, si yo ahora digo, por ejemplo, que una señora determinada del partido de Errejón es, como hablo en genérico, no soy susceptible de nada, es una golfa, por ejemplo, digo, la golfa esa del partido del individuo sí puede coger mi tuit, por ejemplo, y llevarme delante del juez. A mí sí me lo van a hacer, ¿no? Vaya una libertad de expresión de los cojones. Perdón, para ella, pero para mí no. Tú lo tienes, es decir, el señor Valtonyc y el señor Pablo Hasél tenían canciones en las cuales decían hay que salir a la calle a matar a un guardia civil, Eurico, es decir, o a quemar al rey o a matar al rey, es decir, son barbaridades que nadie puede aceptar, sean canciones o sean dichos o sean expresiones puntuales. Y estos, toda la izquierda salió a defenderlos porque era libertad de expresión. Como tú acabas de decir, tú dices eso, te van a meter un delito contra honor o integridad moral y por tanto te van a sacudir con lo que entienda el juez que tiene que sacudirte. Ese es el doble rasero de la izquierda a la derecha, es decir, la libertad de expresión para los suyos, todo lo que quieren decir y pueden decir vale, y sin embargo, para aquellos que nos salimos del talibanismo, del pensamiento único, tenemos que pegar, que purgar y callar, porque para nosotros no hay esa libertad de expresión. Esa es la vergüenza. El artículo 14 de nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y que puede existir discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión. Sin embargo, para esta gente les es indiferente. Y como luego el señor Pedro Sánchez, como bien sabes, dijo, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, del Gobierno. No, hombre, Pedro Sánchez dijo más cosas. Pedro Sánchez dijo en cierta ocasión, en una entrevista periodística de estas que van en la contraportada, es decir, que es lo que primero lee la gente, que ya tiene la costumbre de empezar los periódicos al revés, porque la portada suele ser ya muy aburrida y muy repetitiva, que poco más o menos que la policía no valía para nada, ¿te acuerdas? ¿Para qué estaba la policía, Alfredo? Sí, nos dijo eso, que éramos piolines y no sabíamos, evidentemente, es lo que ha dicho. Tú fíjate qué incongruencia y qué barbaridad, Eurico, es decir, la Fiscalía, esta Fiscalía que te acabo de nombrar, que ha dicho que el señor Marlaska no tiene ninguna responsabilidad, voy a decir, en los muertos que hubo en el asalto en la valla de Melilla, y sin embargo sí que va a investigar a los guardias civiles que estuvieron haciendo el servicio. Fíjate, incongruencia. Es decir, quitamos al señor ministro Interior porque ha dicho que montó un buen operativo y que, recuerdo, el señor presidente del gobierno felicitó a la gendarmería marroquí en ese servicio. Y ha habido muerto 30 y tantas personas, como murieron y como vieron las imágenes todo el mundo, y sin embargo esta misma fiscalía va a investigar al grupo de compañeros de la Guardia Civil porque igual han cometido algún ilícito penal. Es decir, nuestro responsable no, pero nosotros sí, una vez más. Eso es lo que tenemos, Eurico. Es decir, este gobierno que en la oposición votó a favor y dijo que quería la iniciativa legislativa popular de equiparación salarial entre Policía Nacional y Guardia Civil con policías autonómicas, en el Congreso hace unos meses votó en contra de ella. Si sabes cómo se dice el dicho en Castilla, si quieres saber cómo es Carlitos, dale un carguito. Dale un carguito. ¿Cómo está eso, Alfredo? ¿Hay alguna posibilidad de que ese asunto se retome? La equiparación salarial, digo. Pues ya te digo que vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando. En primera instancia, lo que vamos a hacer es lo que hemos comentado al principio, es decir, vamos a reunirnos después de Navidades todos los cuerpos, todas las asociaciones y sindicatos de todos los cuerpos policiales para ver cómo se paraliza una vez la Ley de Seguridad Ciudadana, o por lo menos que nos escuchen o atiendan nuestras alegaciones, y luego después iremos a la par a por la equiparación ya, porque no entendemos que saliendo el sueldo de las policías autonómicas, casi el 80% del salario de los compañeros de policía autonómica salen del gobierno central. ¿Cómo no se conceptúa eso, una equiparación entre nosotros y ellos? Sí que es cierto, sabes que al señor Marlaska, ministro de Interior, se le llenó la boca con que ellos habían sido los que habían pagado la subida más grande a la policía y Guardia Civil. No manipule la información, señor Marlaska, o diga la verdad, por lo menos. Ustedes han contemplado el acuerdo que se firmó con el ministro de Interior, Zoido, antes de entrar ustedes en el gobierno. Era un acuerdo de 3 años, ustedes simplemente han contemplado ese acuerdo que se firmó, ya digo, con Zoido. Ustedes han votado en contra de la equiparación y en contra de hablar en el Congreso
sobre la iniciativa legislativa popular al respecto de la equiparación. Por tanto, seguiremos, Eurico, en la pelea, seguiremos peleando por lo que nos entendemos que es una reclamación ajustada a derecho, y que, bueno, que gobierne quien gobierne, seguiremos pidiendo por nosotros, porque desde luego es por lo que tenemos que pedir. Las asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos policiales, evidentemente miramos por las mejoras económicas, laborales y de trabajo de los compañeros a los cuales representamos, y en ello estamos. Está claro. Te voy a hacer la última, Alfredo. Al final hemos consumido todos los minutos que teníamos y no hemos hablado de política en general, pero no pasa nada, porque me interesaba a mí, en realidad, hablar con Alfredo Perdiguero de lo que mejor conoce, ¿no? Que es de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los problemas que afrontan, de la incomprensión por parte, sobre todo, paradójicamente, de quienes más deberían de ampararles y protegerles, que son los poderes públicos y el Gobierno de España. La incomprensión, digo, que sufren. Esto es un tópico. Esto es como cuando alguien sale, un recién licenciado y empieza a trabajar de periodista, y le dicen, a ver, una pregunta original para un entrevistado. Y entonces estaba eso de ¿qué 3 cosas te llevarías a una isla desierta y tal? Bueno, Alfredo Perdiguero, ¿qué 2 o qué 3 cosas le pedirías? Nosotros, que a pesar de que hemos doblado ya los 50, Perdiguero y un servidor de ustedes seguimos siendo pues niños, crédulos, confiados, y creemos en los Reyes Magos. ¿Qué 2 o 3 cosas le pedirías a los Reyes Magos dentro de unos días para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, que es tanto como decir para mejorar la sociedad española, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Mira, primero y sobre todo, que todo lo que dicen los economistas que saben de ello, que no entremos en recesión, porque va a haber en este próximo año una recesión muy grande a nivel mundial, y que evidentemente España no entre porque ya estamos suficientemente jodidos como para estar más. Primera. Segunda, unidad a nivel nacional, quitar la crispación social que hay ahora mismo en la calle con respecto a lo que está el gobierno y sus socios haciendo, legislando y mirando, y desde luego eso, que alguien ponga cordura y sentido común en el gobierno que esté. No voy a decir lo que piensas que puedo decir, lo que quiero decir, Eurico, porque ya no me quiero meter en un charco y quedan pocos días para acabar el año. Está claro. Pero desde luego en el gobierno que esté, desde luego que tenga sentido común, porque mira, no puede ser que este ministerio, este gobierno cada día salga con un charco nuevo. Sabes que la señora el Ministerio de Igualdad el otro día salió allá atacando a los médicos por hacer tactos vaginales sin permiso. Fíjate qué incongruencia. ¿Para qué van al ginecólogo entonces? Pero sin embargo, nadie habla ahora últimamente de que llevan más de 100 agresores sexuales que han visto rebajar su condena, y casi 20 o más de 20 ya en estos días, en los cuales han quedado en libertad por la rebaja de la condena, por la ley de solo sí es sí. Y aún así sigue metiendo leyes de soslayo en vacaciones, mientras juega España, mientras están haciendo... Es decir, les da igual soquearre, les da igual que el Tribunal Constitucional diga, están atacando los poderes, el poder incluso judicial, al respecto de lo que hay, y desde luego los españoles no nos merecemos un gobierno así. Por tanto, el que esté, que tenga sentido común, que tenga cordura y que mire por el bien de la mayoría en lugar de las minorías, Eurico. Eso es lo fundamental para un buen gobierno y una buena sociedad. Pues Dios te oiga, Alfredo Perdiguero. Por cierto, tengo que felicitarte, espero que no te importe que te lo diga, porque me lo comentabas antes, y te envío un abrazo virtual. Es el primer ejercicio, por eso ten cuidado que quedan 6 días, que consumes sin que estos malandrines te metan un expediente simplemente por ser un español, por ser un patriota, por ser un gran profesional, 3 décadas y media en el Cuerpo Nacional de Policía, y por ejercer tu libertad de expresión, que manda huevos, que hubiera dicho Trillo. Gracias, amigo, gracias. Cierto, el primer año, en los últimos años, en los cuales no me meten un expediente por una declaración. Gracias, porque así es. Es decir, esa para que veas hasta qué punto es. ¡Ojo, Eurico! Y te digo que sabes que el señor Marlaska está legislando para evitar que los policías puedan hablar en redes sociales o puedan hablar en medio de comunicación. Claro. Veremos a ver cómo sacan esta disposición, pero igualmente, ahora sí te lo agradezco, porque cierto es, me lo dijo el comisario el otro día, ya, Perdiguero, enhorabuena. Digo, gracias, jefe, espérese que aún quedan unos días, pero vamos, de momento me quedan a fecha de hoy 4 o 5 días. 4 o 5 días. Sí, eso es. Sí. Gracias, Eurico. Alfredo, amigo, Alfredo Perdiguero, subinspector de policía, gran amigo de Periodista Digital de La Retaguardia, un patriota, un español y un policía, pues iba a decir de los que ya no quedan decenas de miles de policías como Alfredo Perdiguero, afortunadamente para los españoles honrados y para los españoles de bien en España, mal que le pese a poderes políticos y a gobiernos liberticidas como el que sufrimos. Te envío un abrazo, Alfredo, cuídate.
De vuelta, muchas gracias, Eurico. Fuerte. Un abrazo grande, Alfredo Perdiguero. Continuamos en la retaguardia y saludamos ya a nuestro buen amigo, el periodista catalán, Eric Encinas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eric. Muy buenas tardes, Eurico. Uy, tienes carita de dormido. Estos días son duros, ¿eh? Te lo digo con cariño porque aquí lo llevamos todos esto de las fiestas navideñas como podemos. Luego necesitamos todo el mes de enero para recobrarnos de las fiestas navideñas y empezamos hablando de economía, Eric, a pesar de la que está cayendo, a pesar de la recesión que tenemos encima, a pesar de que cada vez hay menos dinerito en los bolsillos de los españoles, a pesar de una inflación, que estos tiran cohetes porque de un 10 y pico la han dejado, wow, frisando un 7%, que es en lo que estamos, pero oye, la gente está consumiendo como si no hubiera un mañana. No sé la cuesta de enero cómo va a venir, Eric. Pues sí, lo cierto es que muchos españoles todavía no son conscientes de la terrible situación económica y social en la que estamos, y lo estamos viendo con el consumo y a la hora de no ahorrar quizá también lo suficiente para lo que viene, ¿no? Que va a ser un año todavía más complicado, el año que viene, 2023. Uh-huh. Pero además de eso lo vemos en la línea de lo que va a aprobar hoy el gobierno, ¿no? El gobierno socialcomunista. Vamos con ello, porque hoy va un paquete de medidas bastante amplio. Estaban, a la hora en la que estamos grabando esto, un par de horas, 3 horas antes de que lo podáis ver, estaban discutiendo sobre si un cheque de 300 euros o 200 euros, pero para más gente, para ser directamente consumido en alimentos básicos, en lo que llamamos la cesta de la compra. Algunos asuntos relacionados con hipotecas y alquileres. Hundidas Podemos quiere elevar las medidas de tope de los alquileres también a las hipotecas. He oído en las últimas horas a esta indocumentada, a esta chica que yo no sé si carece de estudios básicos o si no es que, si no es, no digo que lo sea, si no es idiota, que seguro que no lo es, o ágrafa piensa que el respetable lo es, pidiendo a los bancos que referencien las hipotecas con un Euribor, pues como de hace 5 o 6 meses, porque le parece bien a ella, ¿no? O a lo mejor estaría bien referenciarlo a los tipos de interés de los años finales de los 70, primeros de los 80, cuando el tipo de interés estaba a dos dígitos, y algunas cosas más. Estamos en manos, Eric, además de sectarios, de completos y absolutos analfabetos e ignorantes económicos. Efectivamente, bueno, y de hecho las medidas económicas que va a aprobar el gobierno, que hay que recordar que se producen en un momento en el que es el gobierno que también el que más despilfarra, pero también el que más está recaudando de la historia por impuestos como el IVA, como el IRPF, sociedades, ¿no? Entonces, bueno, este paquete de medidas incluye el tope, seguir el tope de los alquileres, una ayuda de 300 euros, un cheque para los alimentos y una reducción del IVA a los alimentos básicos, ¿no? Como puedan ser, por ejemplo, el pescado, que está evidentemente más caro que cuando comenzó este año 2022. Entonces, bueno, son ayudas en año electoral, pero que están lejos de ser suficientes. Hay que recordar que la medida que de la reducción del IVA a los alimentos básicos es una medida del Partido Popular. Es decir, que cuando quiere este gobierno sí que copia las medidas que le plantea el centro derecha, pero lo que vemos es que está lejos de cumplir las expectativas. Ha subido la inflación, este gobierno podría hacer una reducción mayor de impuestos y no la hace, ni se la plantea. Es decir, estamos viendo una recaudación por la inflación, por el consumo que estabas diciendo, ¿no? Y por el empleo histórica y por lo tanto el gobierno podría hacer mayores sacrificios para esta situación, ya digo, de crisis económica y social que estamos viviendo sin precedentes, ¿no? Recientes y que viene por la situación también que sigue de la guerra de Ucrania, pero también por las situaciones también de nuestro país. Es decir, porque hay que recordar que la inflación ya estaba antes disparada. Es decir, por lo tanto, vemos eso, que las ayudas se van a centrar sobre todo en ayudar a ese aumento de la cesta de la compra y en el tema de los alquileres, pero no hay otro tipo de medidas, otro tipo de rebajas. Y el cheque, lo que va a hacer el cheque de 300 euros es aumentar esa dependencia, ¿no? del Estado
para los ciudadanos, que es lo que también busca da la sensación este gobierno, aumentando la pobreza y generando más dependencia de los españoles del Papa Estado, ¿no? Está claro. Y lo que sí parece que se van a cepillar. Insisto, esto está grabado un par de horas antes, pero estamos haciendo unas valoraciones muy generales. Se van a cepillar los 20 famosos céntimos por litro de combustible, que el otro día en una entrevista en Onda Cero le preguntaba nuestro amigo Rafa Latorre a Nadie Calviño, y le decía que, hombre, muy progresiva esta medida no había parecido que fuera, la verdad, ¿no? Porque, es más, al tío que tiene un coche más grande y que le cuesta más llenar el tanque, que dirían los americanos, porque yo creo que hasta Irene Montero puede entender que el depósito de gasolina de un Mercedes 500 es bastante más grande que el de un Fiat 500 o un Fiat 500, pues claro, le beneficia más que al pobre que tiene un coche chiquitín. Y Nadie Calviño daba a entender que sí, que igual no había sido la mejor idea que habían tenido. Recuerdo que a nadie se le olvide que estos 20 céntimos durante meses y meses y meses, ¿sabéis quién lo pagó? Los gasolineros. Porque estos del gobierno, sin vergüenza, sin espacio, vergüenza, pues les tuvieron retenida la devolución, es decir, el tío de la gasolinera, el pobre tío que tiene, que es un pequeño empresario al final, la franquicia de una gasolinera o de dos, era el que nos estaba adelantando a todos los 20 céntimos que nos regalaba, ¡wow!, el gobierno. O sea, este gobierno, fíjate, además de no tener vergüenza ni conocerla, pues la verdad es que son unos figuras de 3 pares de narices. Te dan, te dicen que te dan, les das el abrazo a ellos, pero luego paga otro. Así es. Bueno, y cuando tiene las culpas ellos intentan buscar el culpable que sea otro. Así va este gobierno, así va. Y bueno, la ayuda esta de la gasolina, que se van a volar por los aires, ¿no? Lo que va a hacer también es disparar en ese aspecto la inflación todavía más, porque lo que hemos visto estos últimos meses es que la inflación se había reducido un poco por ese impuesto, por esa reducción a la gasolina de los impuestos, pero también por la electricidad, ¿no?, que había disminuido un poco el precio. Pero vamos a ver cómo se sigue disparando. Es decir, lo que hay la previsión además para el año que viene es que España va a entrar en recesión, apuntan la mayoría de expertos, pese a otros estudios que dicen que no, pero si no, desde luego va a estar su crecimiento no va a crecer. Es decir, España va a estar va a entrar en una fase muy de crecer muy poco o nada. Entonces va a ser un año muy complicado, 2023, un año muy intenso, y por lo tanto el gobierno va a hacer lo máximo, como está haciendo con este paquete de medidas, ya vendiéndolas a bombo y platillo, con mucha propaganda y desde luego sin mirar si realmente van a ser útiles del todo, que es lo que estamos acostumbrados con este gobierno. Eric, valórame el mensaje del pasado sábado por la noche, del pasado día de Nochebuena de Su Majestad el Rey. Noveno mensaje desde que su padre abdicara y Felipe VI asumiera la jefatura del Estado. Tercer mensaje, menos seguido, según se ha dicho, 10 millones y pico de españoles, lo cual supuso un 64,6 de SARE, de cuota de pantalla. 2.200.000 españoles lo vieron por la 1, 1.500.000 y pico por A3 Media, 960 y tantos mil por Telecinco. La costumbre de ver estos mensajes de corte institucional pues siempre hace recurrir al imaginario colectivo, esto es así desde los tiempos de Franco, a la televisión pública, que siempre es la televisión del régimen, lo era con Franco y lo es con Generalísimo Sánchez. Más datos interesantes y ahora te pido una valoración puramente política. Pues mira, a quienes más ha interesado, a la franja de edad a quien más ha interesado este mensaje del rey ha sido a los mayores y mayoras y mayoros, Irene y Yolande y Yolando de 65 años. Y luego también la segunda franja de edad, esto es curioso, Eric, la que va entre 13 y 24 años. Tenían mucho interés esa franja de adolescentes y de jóvenes entre 13 y 24 años, después de sus mayores, por escuchar lo que tenía que decir a España Su Majestad el Rey. Parece que todos, salvo los inadaptados, la mugre esta política de Podemos, parece que todo el mundo ha quedado conforme, con lo cual
o era un discurso institucionalmente de tiralíneas y muy bien trabado, o era tan sumamente ambiguo que parece que a casi todos, no a todos, a casi todos les ha gustado. Noté especial entusiasmo en la cuenta de Vox, bueno, felicitar, no tengo por ahí el tuit, lo podría recuperar, bueno, felicitar con una calidez que, vamos, empequeñecía las muestras de aprobación del PP y del PSOE, ¿no? ¿Qué valoración política haces? ¿A ti qué te pareció, Eric, el discurso? Sobre todo la parte que tiene que ver con la estabilidad institucional del Estado, con la amenaza, que ahora hablaremos también, de un nuevo referéndum en este año 2023 que arranca. Efectivamente, bueno, el rey, el jefe del Estado, su majestad Felipe VI, no puede tener una postura muy directa ni contra el gobierno, ni hay que decir ni contra otro tipo de político. Es decir, por lo tanto, tiene que jugar con un lenguaje en cierta manera, en algunos aspectos ambiguo, como bien has dicho, para decir según qué cosas. Pero sí que vimos claras referencias a esa división que hay en España ahora mismo y que el rey no ve bien, por sus palabras se dedujo, a ese deterioro de las instituciones hizo también mención y por lo tanto puso de relieve el deterioro al que está llevando este gobierno a las instituciones sin mencionarlo directamente, o sea que fue una indirecta clara a este gobierno, y lo de la división es evidente, y el hecho de que no se deteriore tampoco, de que no se perjudica la Constitución, que también hizo mención, hizo sentirse muy aludidos también a los socios, sobre todo a los socios de este gobierno socialcomunista, ¿no? A los que no les gustó realmente, a estos sí que no les gustó nada el discurso y lo han tildado de muchas maneras, desde aburrido hasta que no es acorde a la realidad. Hemos visto por parte de Rufián o por parte del diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, o de otros separatistas, ¿no? Entonces, realmente a los partidos que más le gustan, el Partido Popular, a Vox, a gente del PSOE también le ha gustado, y luego a Ciudadanos, pero hemos visto que ha sido un discurso que es cierto que ha perdido audiencia, pero ha sido, yo creo, el que más ha tenido reacciones en los últimos años, porque era el discurso que se da en un momento de muy grave crisis económica, política, social, y por lo tanto se esperaba que hiciera mención el rey a este tipo de cuestiones. Es cierto que podrá alguno pensar que tenía que haberse mojado más, pero sí que hemos visto que ha sido un discurso donde ha habido más reacciones que ningún otro de los últimos años, aunque haya perdido audiencia. Y yo creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y aún así, aunque perdió audiencia, según esos datos de Kantar, fue el programa más visto en esa franja horaria, ¿no? En España. Entonces, que por cierto no se emitió, en el caso catalán, no se emitió este año ni en TV3 ni en el canal 324, que es otro canal de la televisión pública catalana, ¿no? Y en Vascongadas tampoco se emitió el discurso de Su Majestad el Rey, ¿no? Pero bueno, aún así fue uno de los más vistos, guste o no, fue el más, y por lo tanto, y yo diría, y me quedaría con eso sobre todo, el que más reacciones ha tenido, tanto buenas como malas, y eso también quiere decir que luego se ha querido ver lo que se ha dicho el rey Felipe VI, por lo tanto quiere decir que esa audiencia ha aumentado de manera considerable y esta vez ha tenido hasta mayor seguimiento también internacional, porque se esperaba que hiciera mención a eso que dijo, ¿no? A ese deterioro institucional, y por lo tanto yo creo que fue un éxito entonces de la Casa Real este discurso, ¿no? Está claro. Oye, anoche, y con esto rematamos, pero claro, es importante, anoche Pere Aragonés, el presidente de la Generalidad, pues hizo una declaración institucional. Tengo dicho ya todos los años, y me duele la boca, de que una de las cosas que más pereza me da de las Navidades son los 17 discursos de los 17 lendakaris, hasta el individuo este de las anchoas, el del
el mostachillo, este que era falangista, después gobernó con el PP o era amigo de los del PP, después le ha lamido la chepa durante años y las botas a los socialistas, va de tío populista, de tío rebelde, de tío del pueblo. Estos son los más peligrosos, los que dicen que están siempre en contra del poder, al vent, la cara al vent. Revilla es medio cántabro, medio de Bilbao, no sé si sabe catalán, pero de al vent, la cara al vent, nada, viven de chuparle el culo al poder establecido durante décadas. Bueno, pues este es el otro día escuchaba a Revilla decir que quiere un futuro de paz y de prosperidad para Cantabria, ante Santander, para su región, afirmación tan genérica contra la que es imposible estar en desacuerdo. Bueno, pues también escucharemos pues el mensaje del murciano, del andaluz, del extremeño, del castellano manchego, del aragonés. Aquí hay para todos y patadas. Ayer era el turno del lehendakari este que tenéis ahí en la comunidad catalana, del tal aragonés, que no es de Aragón, es de Cataluña, que dice que sí, que en 2023 que un referéndum, no lo llamó ni referéndum ni consulta. ¿Cómo lo llamó, Eric, el aragonés este? Sí, bueno, es un referéndum de autodeterminación igual. Es decir, lo que pretende es hacer una consulta en el que se decida sí o no a la independencia. Es decir, no han dado marcha atrás. Es algo que el gobierno de Sánchez intenta tapar, ¿no? Intenta decir que está mejor la situación de Cataluña, pero lo cierto es que vemos las calles más calmadas por las tremendas concesiones que está dando este gobierno a los separatistas, ¿no? Que van desde ahora a las últimas y que está tapando, ¿no? Con este parche de medidas también que hemos comentado económicas, por la reforma por la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación, que va a producir que corruptos tengan rebajas de condenas o que golpes como el de Cataluña no tengan la repercusión penal que tuvieron entonces. Entonces, bueno, ahora se abre la puerta a eso que comentamos, ¿no? A ese nuevo referéndum de independencia que prevé Pere Aragonés que tenga lugar este 2023. La fecha está por concretar, pero la pregunta sería esa: ¿sí o no a la independencia? Es decir, una pregunta clara, nítida y que refleja pues que es una referéndum de independencia, exacto, de ruptura con España, y que es algo que realmente corresponde, según la ley española, ¿no? a todo el conjunto de España. Es decir, porque es una decisión que perjudicaría a España, es decir, en su conjunto, porque tendría consecuencias no solo políticas, económicas, desastrosas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que quieren hacer es un referéndum en Cataluña como el del 1 de octubre, solo que esta vez tendría, pues lo que están trabajando, tendría el apoyo del Partido Socialista y de los comunes. Es decir, lo intentarían hacer legal, pero veremos cómo, porque ya digo, no se puede, en teoría no se puede plantear un referéndum solo en una región de España, es algo ilegal, es decir, no está contemplado en la ley española que se plantee solo un referéndum de esta magnitud en un territorio de España. Es decir, tiene que ser, en todo caso, una decisión refrendada en todo, te digo, que lo voten todos los españoles, los 47 millones de españoles, ¿no? Está claro. Don Eric Encinas, periodista, analista político, analista económico. Te agradezco como siempre estos minutos que nos dedicas, que al peso y no solamente cuantitativa, sino cualitativamente al cabo del año son muchos, como vengo haciendo en estos últimos días de cierre de esta primera retaguardia, de este primer año de retaguardia en Periodista Digital. Pasa unos muy felices días de fin de año. Como decían en mi tierra zamorana, que tengas una feliz salida y entrada y nos seguimos viendo y nos seguimos hablando, Eric. Un abrazo grande. Así es, Eurico. Feliz año y también a la audiencia que nos sigue. Que tengas un feliz 2023. Un abrazo. Igualmente, Eric. Cuídate mucho. Un abrazo. Doña Ángeles Ribes, concejala no adscrita del Ayuntamiento de Lérida, número 1 de Valents, a las próximas elecciones municipales por el Ayuntamiento de Lérida, de Lleida, y por encima de todo eso y sobre todo amiga. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy buenas tardes.
Pues estoy muy bien. La verdad es que han sido unos intensos días de Navidad, cortitos, porque ya han caído de aquella manera y ya sabe que aunque ustedes han tenido el festivo del lunes, que no es habitual, en nosotros sí, con lo cual, bueno, pues 3 días que han pasado cortitos, pero muy bien. La verdad es que muy bien. Bueno, hay que mantener el músculo tenso siempre porque lo que nos espera, pues no admite ni un solo minuto de distracción. Oye, hazme una valoración rápida y general del mensaje de Su Majestad, Ángeles. Pues de Su Majestad, primero hay que decir dos cosas. Una de ellas es que estos discursos pasan por el filtro de Moncloa. Y por tanto son discursos en los cuales se tiene que medir muy, muy bien lo que se dice para que pase esos filtros, porque no quiero ni imaginar si ya hay un conflicto institucional lo que podría pasar con un rechazo frontal al discurso y que pues, la contraparte dijera que no, que iba a salir así. O sea que me imagino que querrán evitar ese conflicto. Y entonces utilizan un lenguaje pues de fina diplomacia vaticana para que nos entendamos. Aún así, a mí me pareció un buen discurso, creo que estuvo muy fino. Tocó todos los palos que tenía que tocar, habló de de la crisis económica que se está padeciendo, habló de la crisis que se pasó por la pandemia, habló de la guerra de Ucrania y de nuestro papel dentro de la OTAN, tan importante y tan relevante, habló de la defensa de la Constitución y, cómo no, habló del conflicto entre las diferentes instituciones que ahora mismo está encima de la mesa. Yo creo que fue un discurso muy medido, muy calculado, en el cual tenía muy claro lo que quería decir, fue un toque de atención y a mí me pareció de los mejores que le he escuchado últimamente. La verdad, creo que estuvo bastante bien. Es verdad que habrá gente que pensará... Perdón. No, dime, perdóname. Digo que es cierto que habrá personas que pensarán que podría haber sido más incisivo. No es un papel fácil el que tiene. No. A diferencia del señor Aragonés, del cual lo hablaremos, el jefe del Estado nos representa a todos y por tanto no puede tomar partido por una opción política o por otra. Y yo creo que en ese sentido estuvo bien y me lo reafirma el hecho de que los primeros que salieron a criticar pues fueron los de siempre, los de Podemos, Esquerra, Bildu, Compromís, etcétera. Y si ellos dicen que estuvo mal, es porque realmente no lo estuvo. Así que... Está claro. Si los socialistas gobiernan y se apoyan parlamentariamente con los amigos de los asesinos, hay que estar contra los socialistas. Si toda esta mugre independentista y fascistoide y supremacista está en contra del rey, hay que estar con el rey. Lo que dice Ángeles Ribes es nuclear. En muchas ocasiones, si alguien tiene dudas, bástele saber con quién está, pues eso, en este caso, el gobierno de España, que es de quien estamos hablando, para saber de qué lado tenemos que estar los buenos. Eso es así. Vamos con Pere Aragonés, con el presidente de la Generalidad. Tenemos preparado el total, son 2 minutos. Bueno, a lo mejor no es necesario que lo escuchemos entero. Ponme el total de Pere Aragonés o de Pere Aragonés, Omar, y lo comentamos ahora con Ángeles. Avui és evident que el diàleg i la negociació per resoldre el conflicte polític amb l'Estat comença a portar els seus fruits. Es va dir que era impossible derogar la sedició. Es va dir que era impossible modificar el delicte de malversació. I avui, el delicte de sedició, pel qual van ser condemnats els presos i les preses polítiques, ja no existeix. I s'han limitat bona part dels aspectes de la malversació que, manipulant la llei vigent, permetien perseguir l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Sense cap mena de dubte, aquests passos endavant milloren la situació del conjunt de represaliats i represaliades per l'1 d'octubre. I, sobretot, són un pas imprescindible per avançar cap a aconseguir els efectes de l'amnistia que permetin posar fi definitivament a tota forma de repressió. Estem avançant. Per això, ara cal obrir una nova fase de la negociació i trobar una solució a l'origen del conflicte polític. Trobar una solució a la incapacitat de l'Estat de donar resposta a l'àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que vol decidir democràticament, lliurement i pacíficament el futur polític del país. I on molts volem decidir i decidirem independència. Fins que no hi donem resposta, el conflicte polític existirà. I és responsabilitat de totes les parts implicades, del govern de Catalunya i del govern de l'Estat, construir a través del diàleg, la negociació i l'acord una via democràtica, un camí democràtic que ens inclogui a tots i a totes,
per fer possible que la ciutadania de Catalunya decideixi el futur del país. A la societat catalana hi ha un ampli consens sobre la necessitat de resoldre el conflicte amb l'Estat votant. Per això, aquest 2023, la Generalitat impulsarà un debat, una gran conversa amb el conjunt de la societat per donar forma i visualitzar aquest consens. Per visualitzar un acord entre nosaltres sobre quan Catalunya ha de poder tornar a exercir. Bueno, vamos a ver, esto solo tenemos que contar a los espectadores porque nos quedan 24 horas para el 28 de diciembre. Estaba yo traduciendo al figura por debajo porque pensaba que los rótulos iban en castellano, iban en catalán también, y además estaba a toda velocidad porque habla bastante deprisa el paisano, el figura, y resulta que estaba muteado. Bueno, pues creo que se ha entendido perfectamente, es decir, han conseguido cepillarse la sedición, han conseguido aliviar la malversación, tal y como ellos exigían. Su siguiente exigencia, lógicamente, un referéndum que permita la autodeterminación, y están en ello, una autodeterminación, un referéndum, una consulta, como demonios lo llamen. Ángeles, eso sí, que va a ser democrática, dice el pájaro este, que va a ser democrática y va a contar con la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Hace falta tener poca vergüenza, ninguna, y tener un instinto pues eso, supremacista, porque siempre que hablan de los ciudadanos de Cataluña se refieren únicamente a ese a ese poco más del 40% de ciudadanos de Cataluña que están a favor de la independencia, y al resto que les vayan dando, porque lo que no dice es que, como buenos supremacistas, como hicieron por ejemplo los serbios y después los croatas en los Balcanes en 1991, 1992 y 1993, una vez que consigan eso, que lo van a conseguir, lo siguiente será, a punta de metralleta y a punta de arma larga, expulsar a 4 o 5 millones de catalanes de esas 4 provincias. ¿Me equivoco, Ángeles? Intentarlo, vamos, no lo van a conseguir, es evidente, pero que esa es su voluntad. Hombre, es evidente que la voluntad es que sea una Cataluña homogénea donde no tengamos cabida ninguno de los que nos oponemos frontalmente a este tipo de prácticas. Pero aquí hay que matizar, es decir, a diferencia del discurso de Su Majestad, el señor presidente de la Generalitat no hace un discurso institucional, no hace un discurso para el conjunto de los catalanes. Es el presidente de la Generalitat por parte del partido de gobierno y, por tanto, hace un discurso única y exclusivamente para los suyos. El resto no existimos. Segundo, eso le permite decir todas las mamarrachadas que le dé la gana, porque, claro, como no tiene que pasar ningún filtro más que el de los suyos, pues ya sabemos cómo va a ir la cosa. Y tercero, no deja de ser curioso que no solamente esté sacando pecho de todo lo que ha conseguido del gobierno de Pedro Sánchez, sino que además, cuando habla del delito de malversación, dice algo así como que se había manipulado la ley para que se ajustara y machacara a aquellos que cometieron el delito, con lo cual, de paso, está echando basura encima de todo el sistema judicial, que le molesta. Por eso, en las leyes de desconexión, lo primero que querían tener era una serie de tribunales afines y propios para que le fueran propicios en sus temas. Y ahora, como por parte del gobierno de Pedro Sánchez no se puede hablar de la palabra referéndum porque ellos dicen que no va a haber referéndum, que no va a haber referéndum y tal, están matizando, y lo que están hablando es de hacer una consulta pactada acerca de una ley de claridad a la canadiense para Cataluña y tal. Cosa que sí podrían hacer en un momento dado si tienen el permiso del gobierno de España, y que, como ya sabemos que cuando vaya a pasar esto a los tribunales pues pasará mucho tiempo, pues probablemente lo llevarían a cabo. Lo cual es muy tramposo también, porque si alguien se conoce medianamente la ley de claridad canadiense, cuyo padre fue Stéphane Dion, dice muchas cosas, pero entre otras cosas lo que dice es que tú no puedes preguntar por la secesión de una parte a todos los demás si además no estás dispuesto a consentir que esa parte que se quiera secesionar también admita referéndums para los que no quieran irse. Y me voy a explicar. Es tan sencillo como imaginemos que esa consulta se produjera y que con esas cifras que ya han dado, que es un 50% de participación y un 55% de síes a favor de la separación en lugar de noes, pongamos que hay una zona como por ejemplo el Valle de Arán donde sale mayoritariamente que no se quieren ir. ¿Qué haría entonces el gobierno de la Generalitat? ¿Respetaría esa voluntad popular de seguir permaneciendo dentro de España? No parece. ¿Permitiría que se
hicieran otras mini consultas para que otras zonas, otros territorios dentro de Cataluña decidieran si se quieren quedar o no. Y ya lo más importante de todo, si esa consulta se produjera y saliera el no, ¿cuánto tiempo tardarían en plantear la siguiente? ¿Un año? ¿Unos meses? Es decir, el separatismo es un monstruo insaciable que siempre quiere más y más y más y más. En el hipotético caso de que, y espero no verlo jamás, se produjera este tipo de consultas y saliera un sí, la siguiente consulta, que no le quepa a nadie la menor duda, sería la anexión de las zonas limítrofes de Aragón, la anexión de lo que ellos llaman al País Valencia, la anexión de Baleares, etcétera, todo eso mediante consultas, que no serían inmediatas, evidentemente, serían después de varios años de estar haciendo ingeniería social y de conseguir una mayoría favorable a eso, igual que se ha conseguido aquí. Es decir, esas cifras de un 40% de catalanes dispuestos a irse de España y separarse de España no son fruto de la casualidad, son fruto de más de 50 años de adoctrinamiento y de ingeniería social para conseguir esto, lo que ellos han llamado siempre ensanchar la base, porque es que encima ni se esconden. Así que nos espera un 2023 complicado, don Eurico, muy complicado. ¿Quieres escuchar, no hace demasiadas semanas, un total de los varios que hay, un total del Figura, diciendo que el proceso se había acabado? Vamos a escucharlo. Pedro Sánchez, para que vean lo que vale la palabra del presidente del gobierno, es decir, rubbish, basura, traducido del inglés, no vale nada. Ha apostado desde el primer momento por la única vía que ha demostrado funcionar, que es dialogar y convivir. Y hoy, evidentemente, Cataluña está mucho mejor que hace 4 años. ¿Que queda trabajo por hacer? Sin duda alguna. Pero el proceso acabó y hoy en Cataluña prima la convivencia y sobre todo se cumple con la Constitución. Sin espacio, vergüenza. Sin vergüenza. Mira, es que es increíble. Cuando el señor Sánchez dice que en Cataluña se ha recuperado la convivencia y que estamos mucho mejor que antes y tal, omite un pequeño detalle. Y es que se está más tranquilo en las calles porque los separatistas están consiguiendo todo lo que quieren, porque se lo da él. Si no fuera así, volveríamos a tener contenedores quemados, manifestaciones, etcétera. Es que eso es de cajón. Es decir, es como cuando tú tienes un chantajista y le estás pagando religiosamente. Pues claro que no tienes problemas, porque le estás pagando la cuota al chantajista, pero deja de pagársela y verás lo que sucede. Y en este caso no han querido ver nunca que al separatismo no se le vence dándole lo que pide, es todo lo contrario, se le vence no consintiéndoles y aplicando la ley estrictamente y no cogiéndoles de socios preferentes, que ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Oye, te supongo enterada de una divertida polémica mantenida en los últimos días entre Arturo Pérez Reverte y el muñequito este que tienen aquí los indepes en Madrid, el tal Gavilito Rufián. No sé si tenemos por ahí los dos pantallazos, Omar. Rufián, que es un fulano que para justificar los 7.000 y pico pavos que se lleva todos los meses, creo que son 14 pagas, porque es sueldo oficial, no son 15, bueno, pocas empresas ya mantienen 15 pagas, pues de vez en cuando pare y da a la red social perlas como esta. No hay que olvidar nuestros orígenes. Discurso del rey. Y entonces le contestaba Pérez Reverte, no, en efecto, nadie debería olvidarlos nunca. En fin, las imágenes se comentan por sí solas, pero hacen referencia a las similitudes con el nacionalsocialismo alemán, con el nazismo alemán, entre esa formación política dudosamente democrática llamada Esquerra Republicana de Cataluña y bueno, pues los amigos de entonces, que lo eran de Esquerra, de las juventudes hitlerianas, ¿no? Mira, ahí ha estado Pérez Reverte brillante, la verdad es que ha sido lo que llaman un zasca de manual y no solamente es con Esquerra, ¿eh? Yo suelo intentar hacerle recordar a las personas que nos escuchan que el señor Pujol, que al final es el padre del programa 2000 y el que ha ejercido ese experimento de ingeniería social, él estudió en el Colegio Alemán de Barcelona durante los años 30
Y hay una foto buenísima también de ese colegio alemán en esos mismos años, donde está una foto enorme, una pancarta enorme de Hitler y las esvásticas colgando a cada lado dentro del colegio. Es decir, este señor tuvo una educación que no fue precisamente en el liberalismo ni en el respeto a la democracia como la conocemos tal. Con lo cual, el origen supremacista de todo el separatismo catalán, no solamente de Esquerra, sino también de lo que era Convergencia y Unión, está más que demostrado, y eso lo han hecho los historiadores. Lo que pasa es que se esconde y se omite. Y está bien que de cuando en cuando pues, salga alguna persona como Pérez Reverte y lo saque a la luz una vez más. A mí me ha parecido brillante. Está claro, nos hemos divertido si no fuera porque el asunto no tiene ninguna gracia. Ángeles Ribes, que te cuides. Procuraremos comer los menos polvorones posibles y la menor cantidad de turrón posible, que si no luego estamos 3 meses pagándolo, amiga. Tú no tienes problema, pero a los que nos gusta comer tenemos que controlarnos estos días. No se crea que yo también me gusta mucho comer y digamos que ahora ya estoy llegando un poco al nivel de saturación. Esta semanita toca reposo. Pues nos queda todavía. Un abrazo fuerte, amiga. Cuídate mucho, que el año empieza en alto y con muchas curvas. Te envío un abrazo y nos vemos y nos hablamos, pues nada, pues en los primeros días del año que viene. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, Ángeles, y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta primera retaguardia de esta última semana del año, la última. Las últimas que no necesariamente serán las primeras. En este caso, vamos a ver cómo la terminamos y vamos a ver cómo arranca el año. Nos quedan todavía días para contároslo. Cuidaos y hasta mañana.